ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Una de las maneras en que generamos la agenda temática para Tierra Firme es a través de las cartas, correos electrónicos, comentarios que llegan también a través de nuestro sitio de internet, para que podamos incluirlos en la discusión y de alguna manera investigarlos para dar una respuesta desde este micrófono. Eso, Salvador, nos ayuda muchísimo para saber los intereses que nuestra audiencia tiene. Y por eso animamos a la audiencia que se pongan en contacto con nosotros, que nos escriban, que nos digan cuáles son los temas que les gustaría que tratáramos, y siempre estamos abiertos a dar respuesta dentro de nuestras posibilidades y de nuestro enfoque a los temas que ustedes nos propongan. Te invito a que leamos un correo electrónico que ha llegado a través de la dirección que utilizamos promocionando este programa, que es tierrafirme@transmundial.org. Nos escribe Benito Arteaga y nos dice que tiene la siguiente inquietud. La causa principal de mi interés en el estudio de la palabra de Dios fue una situación que se presentó en la iglesia a la cual asisto. Sucede que alguien que pasaba necesidad económica en la comunidad donde él se mueve, al extremo de tener sus hijos en ese momento, unos enfermos y otros sin comer, y al ver esa situación decidí darle a esta persona todo lo que había apartado para dar en mis diezmos, y le comenté al pastor lo que había acabado de hacer con la intención que él también se conmueva sobre esa situación y animar a otros cristianos a ayudar a los más necesitados, y lo único que él me dijo fue lo siguiente: con tus ofrendas tú puedes hacer lo que quieras, pero los diezmos son sagrados y tienes que traerlos al alfolí y no darlo a las personas. Bueno, fue ahí, dice Benito, donde comencé a estudiar e indagar por mi propia cuenta sobre algunos temas, entre ellos los diezmos, encontrando a muchos cristianos más en contra de tal práctica en vez de seguir el tema de la ley del diezmo. También he llegado a la conclusión de que ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino el nuevo pacto, y hace una serie de consideraciones con textos bíblicos, y nos pregunta contestamente, Salvador, ¿cuál es nuestra posición en cuanto a cumplir con la ley del diezmo? Y la pone bien firme la pregunta, porque se ve que está causando conmoción donde se encuentra. Yo creo que nuestro oyente nos está preguntando varias cosas a la vez, ¿no? Varias cosas. Y dentro de esas varias cosas está el hecho de si él ha obrado bien o ha obrado mal al dar directamente el dinero. Yo le voy a contestar primero esa pregunta y después la del diezmo. La Iglesia del Señor, en el principio, tenía mucha gente que pasaba necesidad. Y esa gente, y la Iglesia como tal atendía la necesidad de la gente. Lo que quiere decir que los que querían ofrendar, y deja testimonio el libro de los Hechos de los Apóstoles, hasta vendían sus posesiones para ayudar a los necesitados. Pero es interesante que no se lo entregaban directamente al necesitado, sino que se lo daban a los apóstoles para que ellos los distribuyeran. Y yo creo que frente a una comunidad cristiana, si hay un hermano necesitado, es responsabilidad de toda la comunidad. Y elogio a nuestro oyente por su generosidad al darle todo esto, pero creo que hubiera sido sabio que hubiera conversado con quienes están presidiendo la iglesia donde él va y buscar la forma de que la iglesia le ayudara y ver la reacción también que había en este sentido, porque si todos vamos a hacer lo que hace él, indudablemente la iglesia quedaría huérfana de sostén. No es que ha hecho mal en lo que ha hecho, tal vez lo que ha faltado es el orden en que las cosas deben ser hechas. ¿Por qué en la iglesia primitiva lo llevaban a los apóstoles? En primer lugar, para no generar el mérito a quien estaba dando, sino que estaba dando la iglesia, ¿no es cierto? No generar dependencia emocional de una persona que es la que está ofrendando. Y en segundo lugar, porque si somos un cuerpo en Cristo, la necesidad de uno tiene que conmovernos a todos. Esa es la primera parte y es solamente una reflexión en cuanto a metodología, nada más.
no censuro de ninguna manera, no tengo autoridad para hacerlo, la generosidad maravillosa de quien nos escribe. Simplemente digo que si todas las cosas fueran normales, tendría que ser esta la forma de ayudar a los necesitados. Si fueran normales. Claro, claro. Ahora, la otra cosa es que nos hace una pregunta muy específica, y dice, ¿qué opinan ustedes acerca del diezmo? Yo no tengo una opinión personal con respecto a las cosas y trato de buscar la opinión de Dios, la opinión de la Biblia en cuanto a esto. Y el tema del diezmo es un tema complejo y yo voy a tratar de explicar algunas cosas que a muchos les va a gustar y a otros no les va a gustar, pero que en definitiva las saco de la palabra de Dios. Saber un poco de dónde viene todo esta ley o esta tradición que se ha instalado y llega hasta el día de hoy, ¿no? El diezmo tiene una raíz muy antigua, porque ya se dice en el libro de Génesis que Abraham dio sus diezmos a Melquisedec, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que ya ahí estaba la costumbre del diezmo. Pero legalmente, es decir, se legaliza en la ley de Moisés, donde se establecen el diezmo como un tributo que hay que dar y que se entregaba dentro de Israel y que Dios exigía y Dios reclamaba también, ¿no? Un tributo estás diciendo. Estoy diciendo un tributo porque es algo que estaba impuesto, claro, ¿no es cierto?, de afuera. Indudablemente que esto no era para alimentar a Dios, ¿no es cierto?, como creían algunos de nuestros antepasados aquí en Latinoamérica, de que a los dioses se los alimentaba. No, era para sostener la obra de Dios. Pero Dios reclama, y si uno lee el Antiguo Testamento, hay un continuo reclamo de los profetas, incluso hasta el último de los profetas, Malaquías, que dice, traed los diezmos al alfolí y haya pan en mi casa. Lo interesante es que siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el diezmo está ligado a Israel como nación. Porque las veces que aparece en el Nuevo Testamento el tema del diezmo, específicamente, está relacionado siempre con Israel. Por ejemplo, en el capítulo 23 de Mateo, Jesús reclama a los escribas y fariseos, tratándolos de hipócrita, que dice, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pero añade algo que es interesante, dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo que quiere decir que Jesús, dentro del régimen judío, está diciendo que es lógico que diezmen, ¿no? Y también narra en sus parábolas los peligros que tiene el diezmo. Sí. En la parábola del del fariseo y el publicano, el fariseo que va a orar delante de Dios dice, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Por qué? Porque los demás son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Por qué? Porque ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y Jesús está censurando esa actitud de superioridad que tiene. Ahora, cuando se vuelve a mencionar en las cartas apostólicas el diezmo, se menciona la carta a los hebreos, que está ligada también al contexto de Israel. Ahora, ¿qué es lo que enseñaban los apóstoles? ¿Qué es lo que enseña Pablo en sus cartas? Él, cuando enseña sus cartas, está diciendo de que cada uno dé como propuso en su corazón, sin tristeza ni por necesidad. Ahora sí, voy a dar mi opinión personal con respecto a esto. Mi opinión personal es que el diezmo está ligado directamente a Israel y esto es bíblico. Pero creo que quienes participamos de la gracia de Dios y hemos recibido bendiciones de Dios, tenemos que tener conciencia de que tenemos mayores privilegios. Y decía un maestro que tenía de vida cristiana en el seminario, decía así, el diezmo es una buena base para la gracia, ¿no? Como diciendo que uno tiene que sentir la responsabilidad. Pero él hablaba de una base, no de una obligación como se toma a veces taxativa, donde existen hasta controles coercitivos de los diezmos, donde uno pierde su condición hasta de miembro de la iglesia si no participa con sus diezmos. Creo que tiene que nacer de un corazón generoso el ofrendar y que tenemos que estar más allá de este tipo de legislaciones y también tenemos que estar más allá de este tipo de presiones.
Y acá hay algo que señala también en su carta el oyente, que en un párrafo que no leímos, que está un poco más adelante, donde él señala que va a recibir enseñanza con respecto al diezmo, diciendo de que si él diezma se va a enriquecer. Y acá entramos a otro tema, que es una forma de perversión teológica que ha surgido en el último tiempo y que algunos llaman evangelio de la prosperidad. Sí. Así como en el tiempo del comunismo había una teología de la liberación, ¿no? Que era proclive a las ideas de izquierda, así también el capitalismo ha generado su teología, que es la teología de la prosperidad. Creen que la prosperidad económica está ligada a la fe. Bueno, ¿te parece que luego de la pausa le metamos el diente a eso y veamos las consecuencias que ha tenido en la práctica de la fe el asumir esta idea de prosperidad económica, igualdad del tipo de ofrenda o diezmo que se da a una organización religiosa? ¿Cómo no? Ya venimos entonces en Tierra Firme respondiendo a la carta de uno de nuestros oyentes. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos en Tierra Firme hablando sobre el lugar que corresponde en el tema de dar a las instituciones cristianas, instituciones religiosas que promueven la fe y que en muchos casos hablan, le piden, hasta Salvador le exigen, y como tú decías en algunos casos, penan a aquellos que no dan cantidades o ciertas cantidades o porcentajes de sus ganancias, de sus sueldos, de sus salarios para la religión, la iglesia, en este caso, donde la persona está afiliada como miembro, y todas las consecuencias que eso puede tener. Y ligado a eso, mencionabas todo el auge actual que hay con la teología o la doctrina ligada a esto de la prosperidad en relación a lo que se da y lo que se recibe. Claro, hay una manipulación de ciertos versículos bíblicos y muchas ideas traídas tirando de los pelos por algunos interesados en elaborar, entre paréntesis, una nueva teología con respecto a esto, que yo la llamo la teología capitalista, ¿no? Teología capitalista porque yo lamento, pero lo que voy a decir, pero en muchos casos se menciona que tal país o tal nación se hizo rica porque obedeció la Biblia o la palabra de Dios, ignorando la historia, que muchas veces las riquezas de muchas naciones poderosas se hizo porque esclavizaban a la gente, porque la explotaban, porque dominaban pueblos. Entonces no hay naciones que se hayan enriquecido por seguir la palabra de Dios, sino porque han sido piratas, porque han sido traficantes de esclavos y todo esto. Y después pasa el tiempo y en alguna forma quieren santificar su pasado. Hay que blanquearlo, sí. Hay mucha gente que se ha enriquecido y yo no tengo nada contra aquel que se enriquece. Si se enriquece legítimamente, ¿por qué vamos a pensar mal de él? ¿No es cierto? Jesús se acercó a gente que era muy poderosa económicamente y cuando tenía que censurar lo censuró y cuando no tenía que censurar no lo censuró. Lo que quiere decir que yo no veo que la riqueza sea mala o que una persona por ser rica es pecador. Claro. ¿No? Si la riqueza está bien habida. Pero por el otro lado, no existe ninguna base bíblica para decir que un cristiano tiene que ser rico forzosamente porque tiene un padre rico en los cielos. Porque la riqueza de Dios es una riqueza espiritual y es el dueño, es verdad, de todas las cosas, pero también es verdad que su hijo que estuvo aquí en la tierra no tenía dónde reclinar su cabeza. También es verdad que el apóstol Pedro, cuando le pidieron una limosna, dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy.
también es verdad que el apóstol Pablo dijo que él sabía vivir en la abundancia y también sabía pasar necesidad, porque para todo él estaba entrenado. Por lo tanto, ¿qué pasó cuando el apóstol Pablo estaba en necesidad? ¿Había fallado su espiritualidad? Claro. ¿No es cierto? ¿Qué pasó cuando Pedro dice no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy? Le faltaba fe. Claro, le faltaba fe, había en alguna forma. Estas son las cosas que estos engaños de grandes instituciones económicas que se disfrazan de iglesia hacen a la gente. Es decir, usted dé porque el Señor le va a dar 4 veces más. Bueno, eso tiene que nacer de la persona, no de la persona que está delante y que vive de los diezmos que esa persona está dando, ¿no? Y bueno, hay grandes sociedades de estafa espiritual que con todas estas aseveraciones, lo único que hacen es esquilmar al pueblo que tienen debajo y transformarse en muy poderosos. Y entonces, cuando tienen mucho dinero y hacen ostentación del dinero, dicen que ese dinero lo tienen gracias a su espiritualidad, ¿no? Sin entender lo que es la modestia que debe tener un cristiano, la austeridad en que tiene que vivir un ministro de Dios. No estoy hablando de extrema pobreza, estoy hablando de austeridad. La austeridad sobre todo en un mundo donde hay tanta necesidad. Pero hay muchos casos de ostentación que son ofensivos, que son obscenos, ¿no? Frente a gente que está dando a lo mejor lo que no tiene para estas iglesias. Bueno, sabemos que en este tiempo es un tiempo de gran corrupción y que la corrupción ha llegado también a lo espiritual y que hay muchas religiones, denominaciones, sectas que han entrado en este juego pernicioso de esquilmar a la gente. Y lo hacen con un arte y con una técnica asombrosa, a tal punto que muchos incautos caen y después a veces sufren duras consecuencias en su vida. Incluso, yo creo que cuando alguien elige su iglesia, la iglesia donde va a ir, tiene que fijarse muy bien que la parte económica esté manejada por un cuerpo colegiado, que esté controlada, que tenga acceso para saber dónde están las entradas y dónde están las salidas, que ofrende y sepa dónde van a parar sus ofrendas, ¿no? Y a qué está beneficiando. Esto es muy importante y hay cosas que la gente no toma en cuenta. Llegan, se encuentran con un buen show, un buen espectáculo y ya cree que ese es el lugar donde deben estar. Claro. Y muchas veces detrás de los muy buenos shows y los muy buenos espectáculos hay tremendos negocios económicos. Lo mismo que cuando vienen estos grupos que dice, venga a alabar con nosotros, tanto la entrada. Yo le digo, cuando usted le invitan a alabar o adorar a Dios y le cobran la entrada, no vaya, lo están engañando. Porque para alabar a Dios uno no necesita pagar entrada, ¿no? No necesita. En todo caso, ¿por qué estos grupos que están enseñando alabanza, en vez de cobrar entrada, no levantan una ofrenda para su sostén? Sería manifestar en ellos también un acto de fe. Por supuesto. ¿No es cierto? Un acto de fe. No, lo que pasa es que muchos de estos grupos que enseñan alabanzas tienen aranceles que quieren cubrir, y tienen cifras a las que quieren llegar y las cubren haciéndole pagar a la gente su entrada. Entonces creo que tenemos que ser muy claros en esto, porque hay mucha gente que descree de la fe por ser engañada por estos que están lucrando con la fe. Ahora, yo creo que en medio de todo esto tenemos que ser muy prudentes y tenemos que analizar las cosas, tenemos que estudiar las cosas. No deje que lo lleven de las narices con meras palabras, analice también lo que se dice. Y cuidado con los que ponen un manto de temor, con los que asustan a la gente, con los que dicen, como yo he escuchado, deje usted diezmar y ya va a ver las desgracias que van a caer en su vida, ¿no? Tenga cuidado con el temor. Usted preséntese delante de Dios y ofrende delante de Dios, que Dios es el que legisla nuestra vida y el que mira nuestro corazón. Y no acepte estas presiones, no acepte esta forma coercitiva, compulsiva de sacar gente que muchas veces no lleva a buen destino. Y lamentablemente esto también redunda en un pésimo testimonio hacia afuera de la vida de fe, haciendo que los medios masivos de comunicación, la gente pensante de la sociedad, mire con cierto desprecio todo lo que se hace dentro de la comunidad de fe que practica este tipo de cosas. Es que se están viendo muchos cuadros de opulencia, ¿no?, en líderes religiosos que surgen justamente de esas técnicas de venta.
Y el periodismo tiene todo el derecho a preguntar, a indagar, a ver y a publicar cuáles son las metodologías que se usan. Y se están usando metodologías muy espurias con respecto a esto. Por eso, cada uno debe saber dónde ofrenda y cómo ofrenda. Con esto no le digo disminuya su ofrenda, le digo aumente su ofrenda, ofrende de corazón, pero ofrende inteligentemente y no ofrende para negociar con Dios. Señor, te doy esto para que me des el doble. Ofrende porque realmente la ofrenda es la expresión de su gratitud a Dios por lo que usted ha recibido y no del negocio por lo que espera recibir. La música de Wagner en Tierra Firme, preludio al acto 3 de Lohengrin por la Orquesta Sinfónica de Praga. Queremos escucharle a usted ahora qué piensa sobre esta problemática actual de la vida de fe, que son los diezmos y ofrendas, tal cual se promueven, se solicitan, se demandan por grupos religiosos varios, y cómo debería ser la correcta expresión de fe en el dar de lo que uno tiene para estas cosas. Por correo electrónico puede escribirnos a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere visitar nuestro sitio de internet, donde va a escuchar el audio, va a obtener la transcripción, todo lo que hablamos con Salvador el día de hoy. Va a poder también opinar, porque está puesto el sitio en formato de blog, y va a poder también interactuar con otras personas sobre esta temática. Entre en www.tierrafirmertm.org. La reitero, www.tierrafirmertm.org.
Si prefiere una carta, por correo, Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Volveremos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.